El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Yo soy el buen pastor, y un buen pastor merece un buen rebaño. Si el pastor no es bueno sino regular, si el pastor no es ni siquiera regular sino malo, pues no merece un buen rebaño. Un rebaño regular, un mal rebaño. Pero este pastor es bueno, y como buen pastor merece un buen rebaño. No es cualquier pastor, no es cualquier rebaño. Es el rebaño del Señor, y el pastor es Jesucristo el Señor. Por eso el rebaño debe exigirse a sí mismo, y cada oveja que compone, integra y hace parte del rebaño tiene que exigirse para poder merecer al pastor. Es un pastor que se identifica: yo soy. Por lo tanto, se muestra, se presenta ante los problemas, dificultades, retos y desafíos. Yo soy el buen pastor. La expresión yo soy es la expresión de Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta del rebaño. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El nombre de Dios revelado y manifestado cuando Moisés, preguntando, no sabía qué decir. Y el pueblo de Israel, cuando me pregunta en nombre de quién voy yo, ¿qué le digo? Y el Señor le respondió, Éxodo 3:14, yo soy el que soy, te envía. Por lo tanto, quien te sostiene es el que está en medio de ti. Yo soy. Y es la misma expresión que en el momento del inicio de la pasión de Jesús, cuando lo van a apresar, a agarrar, le preguntan, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Y Jesús responde. Y ante la respuesta de Jesús, yo soy, quienes iban a apresarlo cayeron de rodillas al suelo. Por lo tanto, la presencia de Dios, yo soy, hace que el hombre tiemble. Y es aquí donde estamos. Yo soy el buen pastor, no cualquier pastor, porque cualquier pastor viene simplemente en su función por la paga. Cualquier pastor está ahí por los resultados, por el salario. Yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por mis ovejas. Mamá, papá, ¿por quién serías capaz de morir? A ver, ¿por tu párroco? No. ¿Por qué? Porque no me amas. ¿Por quién serías capaz de morir, mamá, papá? ¿Por tu hijo? Sí.
¿Por qué? Porque lo amas. Y es ahí donde está la dinámica de comprensión para comprender, entender y asumir a Jesucristo como buen pastor. Él sí está dispuesto a morir por sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ama. Nos ama a todos y cada uno de nosotros. Él nos ama y en ese amor nos ha elegido. Somos rebaño de su amor si nos sentimos elegidos y por lo tanto amados. Si no nos sentimos amados, obviamente la muerte de Jesús y su resurrección en nada transformará nuestra vida. Pero si nos sentimos amados, su muerte es el precio de nuestro pecado. Y el amor de Dios se ha derramado en la cruz. Y hemos visto que su muerte, su entrega por nosotros, es para que en Él encontremos vida y vida eterna. Es ahí donde el cristiano descubre que la muerte no es el final. Por eso morir no es el problema. El problema es morir sin esperanza. Sin la esperanza en una vida eterna. Sin la esperanza en la resurrección. Pues hoy asumimos la muerte de Jesús y su resurrección en la fuerza de que Él y solo Él es nuestro buen pastor. Por eso, ¿a quién seguimos? A Jesús. ¿A quién escuchamos? A Jesús. ¿Con quién nos quedamos? Con Jesús. No te quedes conmigo. No me sigas a mí. Quédate con Jesucristo el Señor. Ese altar le pertenece a Él. Este lugar es lugar de su presencia. Él se hace presente aquí. Él. Los ministros simplemente somos servidores de su presencia. Pero nosotros no somos la presencia que nutre y alimenta tu vida. Es su palabra. Y su palabra ha sido proclamada y es anunciada, comprendida, reflexionada, meditada, pero sobre todo asumida en el corazón. Y es aquí donde está la novedad. Este pastor no solo conduce a buenos pastos, él mismo se hace alimento. Por eso en el altar, él se hará presente para que todo su rebaño se nutra, se alimente de él, de su cuerpo y de su sangre, de su alma y su divinidad. La presencia de la Eucaristía, Cristo presente en la Eucaristía. Yo soy el buen pastor. Tiene una novedad. Y es que no solo el pastor nos conduce a verdes prados, donde, como bien dice el Salmo 23, podemos recostarnos, comer y beber. No, Él mismo se nos da como alimento. Tomen mi carne, coman mi cuerpo, tomen mi sangre, beban mi sangre. Comer y beber la presencia real de Cristo. El buen pastor da la vida. Y dar la vida no es perderla, es entregarla, ofrecerla, para que quien la recibe tenga vida eterna. Y por eso el Evangelio, queridos hermanos, nos muestra la diferencia entre Jesucristo como pastor y cualquiera otro de los pastores que hay por ahí. El pastor está en medio de su rebaño, por lo tanto huele a oveja. Y como huele a oveja, las ovejas de ese rebaño lo conocen, lo reconocen, lo huelen, lo distinguen. Su olor es identificable y lo identifican. Pero si viene otro con otro olor distinto al olor del rebaño, no lo dejan entrar. Y ese es el lobo, el que viene a destruir, a hacer daño, a crear confusión y desorden, a dispersar, dirá el Evangelio. Otros simplemente vienen a hacer daño. Yo soy el buen pastor. Y este pastor no solo lleva sobre sus hombros a esa oveja que se ha perdido, no. Este pastor está dispuesto a enfrentar la misma muerte por cada una de sus ovejas. Este pastor, que es Jesucristo el Señor, se enfrenta a la misma muerte, enfrenta el mal, el infierno,
enfrenta todo con tal de defender a su rebaño, a cada oveja de su amor. Es ahí donde entendemos, comprendemos y asumimos que Jesucristo es buen pastor. Solo Él está dispuesto a morir por ti. Solo Él ha pagado el precio de tu pecado. Solo Él. Por eso a quien tienes que seguir, a quien tienes que escuchar y con quien tienes que quedarte es con Jesucristo el Señor. Él es el buen pastor. Él no abandona las ovejas. Él se encuentra en medio de ellas para sostenerlas, fortalecerlas, defenderlas y alimentarlas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Pero es aquí donde tal vez nosotros que escuchamos no descubrimos que Jesucristo es el buen pastor. No lo reconocemos y por eso nos dejamos conducir y direccionar de otra manera por otros que vienen a reemplazarlo a Él. En mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón, solo un único pastor, Jesucristo el Señor, nadie más. Escucharán mi voz y será un solo rebaño, la iglesia, un solo rebaño, la iglesia. No son muchas iglesias, es la iglesia de Cristo, una. Las notas de la iglesia nos hablan de cómo es la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Son características de la iglesia. Es una iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La de Cristo? Ninguna más. Y esa iglesia se hace presente aquí en esta comunidad. Por lo tanto, donde cada uno de nosotros vamos como iglesia. ¿De quién? De Cristo. Somos la iglesia universal, que no tiene límites, que no tiene muros, que tiene toda la universalidad, la catolicidad como experiencia de vida. Por eso hoy que estamos aquí, vivimos en la unidad de ese amor, único amor, el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Un solo rebaño, ese es el proyecto de Dios, un solo rebaño. Que comprendamos que todos somos hermanos y estamos llamados a vivir una única experiencia. ¿Cuál? La de sentirnos amados por el Padre. Y por lo tanto descubrir que si somos hijos del Padre, entre nosotros somos hermanos y tratarnos como tales. Dignificar la vida del otro, no empobrecerla. Dignificar la vida del otro y por eso respetarla. Dignificar la vida del otro y por eso reclamar por sus derechos. Todos y cada uno de nosotros reconocidos como hijos, reconocidos como hermanos, amados. Es la característica del rebaño del Señor. Otros rebaños, eso es otra cosa. Pero el rebaño del Señor es un rebaño donde se vive el amor. Es la característica fundamental. Jesús está en medio como el buen pastor. Por eso cuando la comunidad sufre, sufre el pastor. Y cuando la comunidad se alegra el pastor. Se fue el agua en la comunidad, también se le fue al párroco. Porque vive en medio de la comunidad. Vive las mismas alegrías y las mismas tristezas, los mismos fracasos, las mismas pérdidas. Las vive porque está en la comunidad. No viene como el artista que viene de lejos, donde tú no sabes cómo vive o con quién vive, y de pronto aterriza. Y luego, cuando termina el show, desaparece. No. Vive en medio de la comunidad y por lo tanto enfrenta las situaciones contigo. Ese es Jesucristo el Señor. Por eso Él envía, ministros que en la comunidad, en su nombre, presidan la experiencia de iglesia para que Él y solo Él se haga presente. No es mi palabra, es la palabra del Señor. No es mi presencia, es la presencia del Señor, la que alimenta la vida de la comunidad cristiana,
de cada rebaño del Señor, porque es uno solo. Y por eso hoy, queridos hermanos, descubrimos que tal vez nosotros no merecemos el pastor que tenemos, porque tal vez no hemos sido el rebaño que el Señor merece. Hemos escuchado otras voces, nos hemos dejado confundir por otros rumores, hemos seguido a otros hombres y tal vez hemos desvirtuado el mismo rebaño del Señor. Hasta hemos sido capaces de dañar nuestra propia experiencia de iglesia. Desconfiamos de ella y hasta hablamos mal de ella, como si ella fuera incapaz de acogernos y ayudarnos a comprender que quien se encuentra en medio de ella es Cristo. Pues hoy el Señor nos da la oportunidad a todos nosotros de recomponer esa experiencia de ser rebaño del Señor, de ser agradecidos y con gratitud vivir nuestra experiencia de iglesia como rebaño, oveja del Señor en su rebaño. Descubrir que en quien guía y conduce nuestra vida es Jesucristo como buen pastor. Recomponer nuestra experiencia de escucha de su palabra. Recomponer la experiencia de nutrición, porque tal vez nos hemos conformado con otros alimentos, pero hemos olvidado de nutrirnos con la presencia real y eucarística de Cristo en la Eucaristía. Presencia real y verdadera de su amor. Comer Cristo, alimentarnos de Cristo, fortalecernos en Cristo. Es ahí donde está la Sagrada Comunión. Es la presencia real del Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Pues ese que afirma que es el que se hace presente. Yo soy, yo estoy, y por lo tanto yo te nutro a ti el alimento de la vida eterna. Qué bueno que nuestro pastor sea Jesucristo, porque tal vez otro pastor me pueda fallar. Otro pastor tenga debilidades como la tengo tú, como la tienes tú, como la tengo yo, como las tenemos todos. Otro pastor tal vez me pueda defraudar y en el momento conveniente, cuando tenía que estar, de pronto no estuvo. Pero quiero recordarte que tu pastor no soy yo ni es otro. Por eso anoche no pude ir al cumpleaños de Jacqueline y hoy debe estar triste porque no fui. Pero no soy yo su buen pastor. Su buen pastor es Jesucristo el Señor. Su buen pastor es Cristo, que ya murió por ti. Tu buen pastor es el Señor, que estará siempre contigo. Tu buen pastor es Cristo, que conmigo o sin mí se hará presente en la Eucaristía, en este altar. Porque así como antes de mí y después de mí, un ministro de Dios te dará la Eucaristía, la presencia real de Cristo. Por eso no soy yo, ni es el que estuvo antes, ni es el que estará después. Es Cristo tu buen pastor, y es Cristo tu alimento de vida. Por eso no te quedes conmigo, no me sigas a mí y no te aferres al hombre. Quédate con Cristo y reconócelo a Él y solo a Él como el buen pastor. Él, Jesucristo el Señor, es el buen pastor, y un buen pastor merece un buen rebaño. Que tú seas el rebaño de su amor, que cada respuesta de tu vida cotidiana, diaria, sea en consonancia a lo que Él significa en tus decisiones y en tu corazón. Jesucristo es el buen pastor, y este buen pastor reclama de cada uno de nosotros ser oveja de su amor en un rebaño único, que es el rebaño de Dios. Que la palabra del Señor nos forme, que la presencia real de Cristo en la Eucaristía nos nutra, para que decidamos hoy que somos rebaño de Jesús,
rebaño del Señor y podamos merecer a nuestro único y verdadero buen pastor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,